tardes, estimados participantes. Bienvenidos a su clase del día de hoy, Organización y Métodos. Mi nombre es Isabel García y vamos a ver el día de hoy un tema que es sumamente importante en esta materia. Y el tema es el organigrama. La vez pasada, nuestro primer encuentro, estuvimos hablando un poco sobre lo que es las estructuras organizativas, todo lo que conlleva una organización como tal, y estuvimos más o menos hablando sobre ese tema. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más sobre la parte del organigrama. Un organigrama muestra la estructura interna de una organización o empresa. Los empleados y sus cargos se representan con rectángulos y otras figuras y a veces incluyen fotos, información de contacto, correo electrónico y enlaces a páginas web, iconos e ilustraciones. Las líneas rectas o con un ángulo de 90 grados unen los niveles. Estábamos la vez pasada hablamos de lo que era la autoridad y la jerarquía. Entonces, en este caso, ahí podemos ver lo que son las líneas de autoridad. Y esas líneas de autoridad se dan de forma descendente, o sea, de abajo, de arriba hacia abajo, ¿ok? El que está en la parte superior es el que tiene la mayor autoridad en una empresa, por decir el presidente de la empresa. Luego puede ser el vicepresidente, el gerente y así sucesivamente, ¿ok? Esto crea una representación visual clara de la jerarquía y los rangos que todos los empleados, trabajos y departamentos que conforman dicha organización. Los organigramas también se conocen con otros nombres, como diagramas de organización, diagramas organizativos o gráficos de jerarquía. ¿De dónde viene esta figura de organigrama? En 1855, Daniel McCallum, superintendente general de una compañía del ferrocarril, diseñó lo que se consideró el primer organigrama moderno. Fue un diagrama ilustrado del ferrocarril de Nueva York y Erie. McCallum lo hizo dibujar por George Holmes Henshaw, general mayor del ejército de la reunión de la Guerra Civil. Henshaw, canadiense, trabajó para empresas ferroviarias y plantas depuradoras de agua en Canadá, Estados Unidos y Dinamarca. Pasaron unos 50 o 60 años para que el término de organigrama se volviera de uso común ante todos. Entonces, el ingeniero consultor Willard Brinton utilizó este término en su manual de 1914 titulado Graphic Methods for Presenting Facts. Él promocionaba el valor de los diagramas y creía que su uso debía estar más difundido. Los organigramas se emplearon principalmente en ámbitos de ingeniería hasta la década de 1920, cuando empezaron a introducirse en el mundo comercial. Los sinónimos menos conocidos como diagrama organizativo comenzaron a usarse en la década de los 1960. Hay varios tipos de organigramas que se utilizan en las organizaciones. Este es el tipo más común y da origen al sinónimo diagrama jerárquico. Jerarquía. En una jerarquía, un grupo de personas se encuentra en la parte superior, mientras que los individuos con menos poder se encuentran en la parte inferior. Entonces, esto es como una forma piramidal. Se piensa en términos de una monarquía. El rey o la reina está en la parte superior y en una organización el director ejecutivo debe estar en la parte superior también. En una jerarquía, por lo general, los miembros se comunican con sus superiores y con las personas que dependen de ellos. Tenemos otro tipo de organigrama, que es el organigrama matricial. Este es común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo de diseñadores gráficos que debe rendirle cuentas al diseñador gráfico principal. O un auditor puede tener un equipo de auditores, pero debe haber un auditor superior, un senior. Entonces, todos estos auditores deben rendirle cuentas a este tipo de auditores. Los diseñadores gráficos también trabajan en otros proyectos que probablemente estén liderados por otro gestor de proyectos. En este caso, los diseñadores gráficos deben rendirle cuentas a 2 o más personas. Entonces, estos son los tipos de organigrama matricial. Tenemos el organigrama plano,
que este tipo, a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles medios de gestión y por lo general supone dos niveles, los directivos superiores y los empleados. En empresas como estas, los trabajadores tienen más responsabilidades y están más involucrados de forma directa en las tomas de decisiones. Un organigrama es súper importante para una empresa, porque si una empresa no tiene organigrama, o sea, por ejemplo, una empresa más que todo, bueno, está pequeña, pero por lo menos una empresa mediano grande, tienes que tener ubicado quiénes son tus superiores, tienes que tener ubicado también cómo se compone la organización. Y el organigrama, en ese organigrama se puede plasmar toda esa información. Tenemos varias ventajas de estos organigramas. Da claridad a la estructura de la organización. Cuando una empresa comienza operaciones, normalmente a un solo empleado puede darle tareas, responsabilidades de varias áreas de la empresa, o sea, le puedes colocar varias asignaciones cuando son así muy pequeñitas, cuando está empezando. Las relaciones de jefes y subordinados, aunque existentes, no son tan claras y se trabaja en un ambiente de la etapa de emprendimiento que genera motivación y movimiento continuo por parte de todos. Aparte de eso, facilita la toma de decisiones. Al permitir visualizar y analizar la estructura de organización, el organigrama da al cuerpo directivo y al Departamento de Recursos Humanos una herramienta indispensable para facilitar y acelerar la toma de decisiones. Nos ayuda a identificar áreas que ocupen de mayor fuerza laboral, así como detectar áreas con posiciones sobrantes o mal asignadas en la estructura. Es intuitivo. En muchas ocasiones se pretende reemplazar al organigrama con complejos listados o reportes. Aunque estos tienen su lugar y su uso dentro de las organizaciones, el organigrama ofrece la gran ventaja de ser una herramienta intuitiva y fácil de usar. Hay varias desventajas. Si el organigrama no se actualiza, puede volverse obsoleto rápidamente, sobre todo en organizaciones donde hay mucha rotación de puestos. Los diagramas de línea son más fáciles de actualizar que los impresos, pero incluso los primeros pueden volverse obsoletos si no se actualizan regularmente. Esto se puede regularizar o mitigar con documentos que se pueden editar en línea. Por eso es que el sistema, la tecnología ahorita es sumamente importante en cuestiones de organigramas. Y con la automatización como la salida, llegada de empleados, eso sirve para actualizar estos organigramas. Muestran solo las relaciones formales, no las informales o sociales que ayudan a la realización de las tareas de una organización y no reflejan el estilo de la jerarquía, indican líneas de autoridad, pero no cómo se ejerce esta autoridad. Hay varias recomendaciones para hacer más visual el organigrama. Nosotros tenemos tres tipos hay personas que yo por ejemplo, soy visual. Hay más visual, un poco auditiva, soy auditiva también, pero soy muy visual, auditiva, y otros son kinestésicos. Pero la mayoría de las personas, o muchas personas, son visuales. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que este organigrama llame la atención? Se deben usar fotos, utilizar colores o figuras diferentes, usar logos o líneas de la empresa o utilizar figuras 3D. Claves para crear un organigrama en tu empresa. Hacer un análisis de puestos previos. Esto ayuda a crear las diferentes familias en torno a estos puestos de trabajo y sus responsabilidades. Recomendamos siempre de arriba a abajo. De esta forma podrás crear grupos de trabajo o departamentos sobre los que se irá formando la empresa. Con un organigrama evitarás duplicidades o alguna falla en un puesto concreto, ya que tendrás una visión global de toda la empresa. Establecer una cadena de mando robusta que ayude al responsable a saber quién es su encargado y a los managers a saber qué responsabilidades, los managers urgentes, tiene cada uno y a quién dirigir en cada una de las tareas. Prestar atención a la cantidad de personas que un responsable tiene a su cargo y decidir si tiene a demasiados empleados reportándole. Asegurarse de consensuar el organigrama con todo el equipo de trabajo, tanto al inicio del proceso de creación como en los momentos posteriores para realizar cualquier cambio necesario. Y ayudarse mediante la tecnología con un software de recursos humanos, con el software de recursos humanos,
Puedes mantener actualizado el organigrama y desplegar dentro de cada departamento o área los empleados disponibles. Aquí hay varios ejemplos de organigramas. Por ejemplo, este de Volkswagen. Tenemos la dirección general, tenemos por debajo de la dirección general la sugerencia y dentro de esa sugerencia hay varias gerencias. Administración, ventas, refacción, jefe de sistemas y el gerente de servicios. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí, dependiendo de este gerente de servicios, tenemos el control de calidad y dentro de ese control de calidad está el jefe de taller y más abajo de ese jefe de taller están los mecánicos. Y así sucesivamente con todos estos que tenemos aquí alrededor. También tenemos el de Taco Bell, por ejemplo. Tenemos la presidencia y dirección general, tenemos el área de contabilidad, jefe de marketing, jefe general de restaurantes y área de recursos humanos. Y de estos se despliegan varios organigramas. Entonces, qué importantes son los organigramas para las empresas, los organigramas que deben existir en la empresa. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a identificar. Entonces, muchachos, la segunda actividad que vamos a tener va a ser la elaboración de un organigrama. Yo les voy a colocar un ejercicio práctico de cómo realizar ese dicho organigrama. Voy a colocar unos ejemplos, pero también les voy a colocar a hacer mediante un ejercicio la manera de hacer un organigrama para una empresa. ¿Ok? Vamos a hacerlo, lo pueden hacer en formato PDF, ¿ok? Lo pueden hacer en PowerPoint, sí, es más fácil, pero convertirlo en formato PDF. Esa actividad va a tener el 25% de la nota, que comprende el segundo módulo. Así que tengan una buena tarde. Gracias por la atención y estamos en contacto.